Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología.
Muy buenas tardes, nuevamente estamos en su programa Doctor TV. Les habla la doctora Marisa Colque, médico general, especialista en nefrología. El día de hoy hemos traído para ustedes un tema bastante interesante que yo sé que a muchos de ustedes les va a importar bastante. El tema es diabetes y riñón. Bueno, este tema es bastante importante ya que tenemos una gran población de pacientes que son diabéticos y por supuesto esta es una de las principales enfermedades que van a llevar a insuficiencia renal a los pacientes que padecen de diabetes. Muy bien, ya es conocido que la diabetes se encuentra dentro de lo que es el síndrome metabólico, el cual engloba diferentes tipos de patologías como la hipertensión, la obesidad abdominal, la dislipidemia y la diabetes. Entonces, estas enfermedades son bastante importantes ya que van a ser una de las principales que nos van a producir problemas a nivel general, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de lo que son las implicaciones que tiene la diabetes con lo que es el riñón. Normalmente nosotros tenemos que tener un control adecuado de la diabetes ya cuando conocemos que tenemos el diagnóstico de diabetes. Como les había mencionado, dentro del síndrome metabólico tenemos diferentes enfermedades como la hipertensión, la obesidad abdominal, la dislipidemia y la diabetes. La diabetes es uno de los pilares fundamentales para que nosotros podamos desencadenar y desarrollar los demás tipos de enfermedades que vemos en este síndrome metabólico. Ahora bien, para poder definirles, y ustedes se preguntarán, ¿qué es la diabetes? Bueno, básicamente para poder yo definir esta enfermedad, es importante que ustedes conozcan que a nivel general nosotros tenemos un órgano que se llama páncreas. El páncreas tiene diversas funciones. Una de ellas es la secreción de una hormona que es bastante importante, que ahí lo vemos en verde, es la insulina. La insulina está encargada de metabolizar lo que es la glucosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es el elemento que nos sirve como alimento a todas las células. Como pueden ver ustedes en la parte derecha del recuadro, en la parte derecha vemos que la glucosa es el alimento para todas las células de nuestro cuerpo, tanto para el cerebro, para las células del intestino, las células del hígado, las células de los músculos, las células de la piel. Todas estas células tienen como alimento fundamental la glucosa. Y la insulina tiene la función de hacer que la glucosa ingrese dentro de las células para que de esta manera funcione como energía para las células, ¿sí? Ya habiendo mencionado esta parte y la función del páncreas, vamos a definir qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica, ¿ya? Esta afecta la capacidad del cuerpo para utilizar la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que pese a que nosotros tengamos una adecuada secreción de insulina, esta va a ser incapaz de lograr que la glucosa ingrese dentro de la célula. Entonces, al estar la glucosa en elevadas cantidades en la sangre, sin poder entrar a la célula, lo que van a producir son niveles elevados de azúcar en la sangre. Esto puede tener múltiples causas. Una de ellas, como les he mencionado, es el déficit de insulina. El déficit de insulina puede producir este tipo de enfermedad. Ahora, la resistencia a la insulina, es decir, que la insulina, pese a que existen cantidades normales en el cuerpo, no puede actuar en sus receptores celulares y de esta manera el azúcar no va a poder entrar dentro de las células, lo que va a producir un estado persistente de azúcar elevado en la sangre. Ahora bien, más allá, la diabetes es una enfermedad que se ha presentado a nivel mundial. A nivel mundial, según la OMS, tenemos que en el año 2000 la población de diabéticos a nivel mundial era de aproximadamente 154 millones de personas. Se ha calculado que para el 2019 las personas que eran portadoras y diagnosticadas de diabetes eran de alrededor de 463,000 y se pronostica que para el 2030 la población de diabetes va a ser de 570 millones de personas que tengan diabetes. ¿Por qué es esto importante? Porque ustedes pueden ver en el pasar de los años el incremento de las personas que van desarrollando diabetes. Esto principalmente, y va a ser una de las principales causas de enfermedad del riñón, la diabetes tipo 2 va a ser una de las primeras que se va a desarrollar por los desórdenes metabólicos que las personas pueden llegar a tener, y esto se debe a que muchos de nosotros tenemos hábitos alimenticios bastante irregulares, bastante
bastante malos en algunos casos. El ejercicio es muy poco frecuente en muchas de las personas, entonces esto lo que conlleva es el desarrollo de mayor cantidad de diabetes y de esta manera mayor número de personas que tengan diabetes con el pasar del tiempo. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué síntomas produce la diabetes? Como ya se los había mencionado en anteriores programas, la diabetes es una enfermedad silenciosa. Probablemente muchas personas que sean diabéticas no presenten síntomas, hayan sido diagnosticadas simplemente por un control laboratorial en el que le han dicho, pues mire señor, mire señora, usted tiene niveles de azúcar muy altos en la sangre, hay que iniciar tratamiento para bajar los niveles. Y en algunos casos hay pacientes que sí van a presentar síntomas y frecuentemente estos síntomas van a ser denominados las 4 P's de la diabetes. ¿Estos cuáles son? La poliuria. ¿Qué quiere decir poliuria? La poliuria es la micción excesiva, la orina excesiva en grandes cantidades. Estas personas van a orinar grandes volúmenes, pese a que no toman grandes cantidades de agua, van a eliminar grandes cantidades de orina. ¿Por qué? Porque por medio de la orina se va a eliminar el azúcar. Y este azúcar, como ustedes saben, lo que nuestro cuerpo va a tratar de hacer en la orina va a ser diluirlo. Entonces, al tratar de diluir un poco este azúcar que se está eliminando por la orina, lo que nosotros vamos a tener es una eliminación abundante de orina, ¿sí? Otro de los síntomas que pueden tener las personas es la polidipsia. Ya como les he mencionado, hay una gran eliminación de azúcar, hay una gran eliminación de volumen por la orina. De alguna manera nuestro cuerpo lo que va a hacer es tratar de regular eso. Como estoy eliminando grandes cantidades de agua, la respuesta de nuestro cuerpo va a ser la sed. Entonces la persona que tenga diabetes en algún estadio, en una etapa de su enfermedad, va a tener bastante sed, mucha sed, pese a que no haya hecho ejercicio, pese a que no esté haciendo calor, va a tener mucha sed, ¿sí? Otro de los síntomas es la polifagia. ¿A qué se refiere lo que es la polifagia? Al exceso de hambre que van a tener las personas, van a comer demasiado, y esto se va a producir porque nuestro cuerpo no va a reconocer la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. Este azúcar que está tan elevado en la sangre no va a poder entrar dentro de la célula, lo que va a hacer que nuestras células estén hambrientas. Pese a que tengan tanta disponibilidad de azúcar en la sangre, nuestras células van a estar hambrientas y por eso nuestro cuerpo va a tratar de ingerir más comida para tratar de recompensar esta parte. Entonces las personas, pese a que coman, nunca van a tener una saciedad del alimento, ¿sí? Y otra de las grandes características es la pérdida de peso. Pese a que las personas realicen ingestas altas de comida en varias veces al día, en grandes cantidades, de por sí van a empezar a bajar de peso. ¿Por qué? Porque el azúcar que están consumiendo y que se está generando en su sangre no va a ser capaz de entrar a la célula. Y para nosotros poder utilizar un tipo de energía, lo que vamos a empezar a utilizar es la grasa. La grasa que teníamos almacenada en el cuerpo, poco a poco vamos a ir utilizándola como energía y de esta manera van a tener una reducción de peso las personas que tengan diabetes. Entonces, estos 4 síntomas principales, la orina abundante, la sed excesiva, el exceso de apetito, aquellas personas que estén con mucha hambre, y la pérdida de peso, van a ser dentro de los síntomas más importantes que se van a presentar en la diabetes. Esas son las 3 P que dice, ¿no, doctora? A veces uno se pregunta, dice, ¿de qué están hablando las 3 P's? Uno es come mucho, bebe mucho y también va a orinar mucho. Exactamente, doctor. Pero no todos, doctora, son así que pierden peso. También hay gorditos, ¿no?, que tienen diabetes mellitus. Sí, existen gorditos que tienen diabetes mellitus. Como les dije, estos no van a ser síntomas mandatorios para poder diagnosticar nosotros diabetes. Como hay personas que no pueden tener ningún síntoma, y estas personas que no tienen síntomas, pues también el diagnóstico en este caso va a ser más laboratorial. Doctora, ¿quiénes son más propensos a esta diabetes? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes, doctor? Claro que sí. Existen personas que van a tener obesidad abdominal, principalmente aquellos que tengan esta obesidad abdominal, que sean gorditos, que estén con sobrepeso. Esas personas van a ser predisponentes a tener diabetes. Aquellas personas que no realicen mucho ejercicio físico y que también van a empezar a acumular grasa abdominal, van a ser las que se van a predisponer a la diabetes. Aquellas personas que tengan
antecedentes de diabetes, que mi papá ha tenido diabetes o mi mamá ha tenido diabetes o el abuelito ha tenido diabetes, tienen una gran predisposición a tener diabetes mellitus. Entonces es un problema genético también, doctor. Exactamente, tiene un componente genético muy importante que con el paso del tiempo se puede activar y así la persona pueda desarrollar diabetes, dependiendo del estilo de vida que lleve. Doctora, ¿y qué hay de esta diabetes? Por ejemplo, hay niños que ya nacen con diabetes tipo 1 también se llama, sí. ¿no, doctora? Tenemos, básicamente, nosotros clasificamos la diabetes en 4 tipos. La diabetes tipo 1, que es un tipo de diabetes que se va a presentar frecuentemente en los niños, como dice el doctor, se presenta en edades muy tempranas, desde los 3 años, 2 años, incluso hay niños más pequeños que ya son diagnosticados de diabetes. Estos niños van a ser, como nosotros anteriormente denominábamos, pacientes dependientes de insulina. ¿Qué quiere decir? Como les he explicado al principio, ese páncreas, ese órgano que nosotros tenemos aquí en la parte baja del estómago, ese órgano no va a producir insulina. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Nuestro tratamiento va a ser darles insulina de manera externa, administrarles insulina y de esta manera corregir el metabolismo del azúcar. Otro tipo de diabetes va a ser la diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de diabetes va a ser más propia de las personas adultas. Es la más común, ¿no, doctora? Es la más común y a la que vamos a tener mayor predisposición aquellos que tenemos antecedentes de diabetes, aquellos que estamos gorditos, con sobrepeso, aquellos que no hacen ejercicio físico, que no consumen volúmenes adecuados de agua. Ese tipo de pacientes van a estar más predispuestos a desarrollar diabetes mellitus tipo 2, que se llama, que es del adulto, propiamente del adulto, más frecuentemente por encima de los 40 años. El tercer tipo de diabetes es una diabetes que es propia de las mamás. Aquellas mujeres que están gestando, que están embarazadas, ese tipo de mujeres también puede desarrollar un tipo especial que se llama diabetes gestacional, que se puede producir solamente durante el embarazo. Una vez superado el embarazo, si hay un adecuado control del peso, una alimentación sana, probablemente la mujer no vaya a desarrollar diabetes en el futuro. Pero si la mujer sube mucho de peso, no tiene una buena alimentación, entonces esa mujer que ha desarrollado diabetes en el embarazo probablemente después vaya a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Miren, qué interesante, esta es la diabetes y el día de hoy estamos platicando acerca de diabetes y riñón, estamos platicando. La doctora es nefróloga, ya habíamos platicado qué es la diabetes, en quiénes se dan, cuáles son los factores de riesgo. Y siempre, cada vez que hemos invitado a alguien, siempre nos ha mencionado problemas en el riñón, de que puede generar una insuficiencia renal. Doctora, esta diabetes, una persona que ya tiene diabetes mellitus, en este caso nos iremos por el más común, la diabetes mellitus tipo 2, aquella persona que está en la casa, que ya le han diagnosticado su diabetes, está tomando su metformina o ya está con insulina. Doctora, esta diabetes mellitus tipo 2, ¿cómo va a llegar a lesionarme el riñón? ¿Cuál es el principio? Si atasca alguna arteria, ¿cómo se produce el daño renal en una persona que tiene diabetes mellitus tipo 2, doctora? Sí, frecuentemente lo que se va a producir en el riñón, como les he explicado, existen grandes cantidades de azúcar en la sangre. Como el riñón es un filtro, lo que va a hacer hasta cierto punto el riñón es detener esta excesiva cantidad de azúcar en la sangre, pero va a haber un momento en el que esta capacidad del riñón va a ser sobrepasada. Es decir, cuando tenemos una cantidad de azúcar por encima de 180 miligramos por decilitro, el azúcar que normalmente no debe ser filtrado por el riñón va a empezar a eliminarse por el riñón, y al pasar por las pequeñas nefronas que nosotros tenemos, por los elementos, por el tejido del riñón, va a empezar a lesionar lo que es el tejido del riñón, y de esta manera en principio no va a haber ninguna alteración porque el riñón se va a esforzar para tratar de estar normal, de conseguir un equilibrio en el cuerpo, pero con el tiempo lo que va a pasar, se van a producir pequeñas cicatrices
sensibles por los golpes que da este azúcar en todas las paredes de las pequeñas arterias que tienen los riñones. Y de esta manera lo que se van a producir son esclerosis, no solamente en los vasos, van a producirse acúmulos de azúcar dentro del propio riñón que van a hacer que la estructura y toda la arquitectura del riñoncito vayan cambiando y se vayan deformando. Muchas veces nosotros, los pacientes que son diabéticos, vamos a encontrar un riñón más grande, más crecido, de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque este riñón va a estar lleno de cantidades, acúmulos de glucosa, si vale el término para que ustedes me entiendan, y de estos acúmulos de azúcar van a hacer que el riñón crezca, y entonces nosotros lo que vamos a ver en una ecografía son riñones grandes. ¿Pero por qué son grandes mis riñones?, preguntan algunos de los pacientes que son diabéticos. Es porque la diabetes está mal controlada, y al estar mal controlada van a producir lesión en el riñón, y de esta manera van a hacer que el riñón crezca un poco. Entonces, el mecanismo que usted menciona es que el riñón es como un cernidor, nos está mencionando la doctora. Exactamente. Entonces, ahí ya el cernidor, estamos metiéndole piedra, estamos metiéndole y vamos a lastimar ese cernidor, y a la larga, dice la doctora, que van a aparecer ahí como cicatrices, así como tenemos cicatrices en las manos, ese tipo de cicatrices va a aparecer en el riñón, y este riñón va a aumentar de tamaño. Doctora, esta enfermedad renal en una persona que tiene diabetes mellitus tipo 2, dice usted, es una enfermedad silenciosa. ¿En cuánto tiempo puede presentarse, doctora, un daño renal en una persona que no se cuida, una persona gordita, que no está yendo a su doctor, no se está haciendo sus controles, no está tomando su medicación? ¿En cuánto tiempo se va a lesionar ese riñón, doctora? Básicamente las normas internacionales nos dicen que nosotros debemos hacer una búsqueda de enfermedad del riñón, y hay una normativa que dice que en aquellos pacientes que son diabéticos del tipo 1, una vez que son diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1, aquellos jóvenes, adolescentes, niños que son diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1, a los 5 años ya podemos tener daño en el riñón. Entonces ya a los 5 años hay que empezar a buscar marcadores que nos indiquen que el riñoncito pueda estar fallando. En aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, que es lo más frecuente, nosotros lo que tenemos que hacer es, inmediatamente diagnosticada la diabetes mellitus tipo 2, buscar algún tipo de alteración renal. ¿Por qué? Como les ha comentado el doctor, la diabetes mellitus tipo 2 puede no darnos ningún síntoma. ¿Qué quiere decir? Que la persona haya podido estar con diabetes antes de que se haya diagnosticado, unos 3, 4 años antes de que le diagnostiquemos. Entonces, a esta persona que ya ha estado varios años antes de que nosotros lo diagnostiquemos, que ya haya tenido diabetes, nosotros inmediatamente encontramos un paciente diabético, hay que hacerle un estudio para ver si no ha tenido ya daño renal en todo el tiempo, que no ha tenido ninguna manifestación clínica. Es cuando se diagnostica de diabetes mellitus tipo 2 que nosotros hacemos la búsqueda de algún tipo de alteración en el riñoncito. En el caso, por ejemplo, doctora, de una persona que tiene esta diabetes gestacional, que es transitoria, doctora, ¿se puede llegar también a lesionar el riñón? ¿Puede llegar a tener también insuficiencia renal crónica, doctora? Sí, en el caso de que la diabetes gestacional no puede desarrollar enfermedad renal crónica de inicio, pero sí puede, esta diabetes gestacional, con el tiempo, cuando se termina el embarazo, a los 9 meses, la mujer ya da a luz, entonces probablemente la diabetes se revierta. Entonces la paciente puede quedar sin diabetes, ¿sí? Si esta tiene un buen control metabólico, si tiene buena alimentación, si hace ejercicio regular, si no ha ganado demasiado peso, puede volver a niveles basales. Y si con el tiempo lleva una vida adecuada, pues la mujer puede no tener ningún otro tipo de síntomas. Pero cuando esta persona no tiene un adecuado control, hay que hacerle controles seriados cada año para ver si es que la persona, si esta mujer que ya ha dado a luz, esta mujer que ha tenido diabetes gestacional, no va a desarrollar con el tiempo algún tipo de diabetes y secundariamente un tipo de enfermedad del riñoncito. Doctora, una persona que tiene diabetes mellitus tipo 2, como le había mencionado, una persona gordita, no se cuida, no toma su medicamento, no se hace sus glicemias, no se hace ningún control, doctora, ¿cuál es la característica clínica que uno dice, ay no, ya sus riñoncitos ya le están fallando, doctora?
Nosotros principalmente cuando nos llegan este tipo de pacientes a la consulta o que ya son referidos, normalmente nosotros lo que buscamos es la presencia de algunas alteraciones laboratoriales, principalmente lo que es la proteinuria. ¿Qué quiere decir la proteinuria? Normalmente nosotros, yo les había comentado en programas anteriores que las proteínas no deben pasar por el riñón. Este riñón que sirve como filtro va a encargarse de hacer que las proteínas no se eliminen por la orina. Una persona que tiene diabetes y al estar el riñón ya lastimado, este cernidor va a tener como perforaciones y va a permitir que las proteínas se escapen por la orina. Al permitir eso, las personas pueden tener orinas espumosas. De por sí empiezan a quejarse o comentar a los familiares y dicen, ay, la orina que estoy eliminando está con espuma, como si le hubiesen echado ace, como si le hubiesen echado lavas encima, y se queda así en los sanitarios. Entonces, aquellas personas probablemente estén eliminando proteínas y eso nos habla de algún tipo de daño en el riñoncito. Otra cosa que puede producir la diabetes es deterioro de la función renal. Normalmente, de manera general, nosotros consideramos que el valor de creatinina normal es 1, pero estas personas al tener 10 años, 5 años de diabetes, ya no tienen creatinina de 1, empiezan a tener creatinina de 1.3, 1.5. ¿Esto de qué nos habla? Que con el tiempo la diabetes ya ha producido daño en el riñón y está causando daño en el riñoncito. Entonces lo está deteriorando con el tiempo y la función del 100% que tiene que ser de los riñones disminuye a un 60, 70% al pasar el tiempo. Muy bien, el día de hoy estamos platicando acerca de diabetes e insuficiencia renal, de los problemas renales. Cuando volvamos en el segundo bloque le vamos a preguntar a la doctora ¿qué podemos hacer para prevenir esta insuficiencia renal? ¿Cada cuánto tenemos que realizarnos los controles? ¿Cómo podemos realizarnos los controles? Y después le vamos a preguntar también qué es esa hemodiálisis y si necesitamos realizarnos en algún momento, vamos a llegar a esa hemodiálisis. Vamos a volver en el segundo bloque y vamos a seguir platicando acerca de este interesante tema. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosa, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Porque la salud de los niños nos importa. El Colegio Médico de Bolivia y el Colegio Médico Departamental de La Paz te invitan a la campaña de salud gratuita Niños Saludables, Niños Poderosos, este viernes 22 y sábado 23 de abril en el Centro de Convenciones ubicado en la avenida Costanerita entre las calles 14 y 15 de la zona de Obrajes. Tendremos atención médica en varias especialidades, premios, juegos, sorpresas y mucho más. No te lo pierdas, te esperamos. Porque la salud de los niños nos importa. Amigos, el Colegio Médico de Bolivia está organizando una campaña gratuita para todos ustedes este viernes 22 y sábado 23 de abril, en homenaje al Día del Niño en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Trinidad, Cobija y Tarija.
Sube con toda tu familia, habrá juegos, sorpresas, poleras de Bolívar autografiadas que serán sorteadas entre todos ustedes. Un abrazo. Retornamos el día de hoy. Si tienes tu mamá con diabetes, tu papá con diabetes, tu abuelito con diabetes, estate bien atento. El día de hoy estamos con la doctora Marisa Colque. Ella es nefróloga. Estamos hablando acerca de la diabetes y la insuficiencia renal, esos problemas que puede acarrearnos la diabetes. Con la doctora Marisa Colque estábamos platicando ¿quiénes los factores de riesgo para la diabetes? Nos ha mencionado la doctora que tienen que ser personas gorditas, que tienen su barriga prominente. Es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. El segundo factor que nos había mencionado también es un problema de tipo genético. Alguien en la familia que haya tenido displasia de cadera, la mamá, el papá, los abuelos, que se puede transmitir también esta. Nos había mencionado la doctora que aparte de los factores de riesgo, hay una diabetes tipo 1, se da en los niños, la tipo 2 que se puede presentar en cualquier persona, esa ya es más común, y la tipo una tercera diabetes que es una diabetes de tipo gestacional, nos había mencionado. Y le habíamos preguntado, pero ¿cómo esta diabetes, este azúcar que tenemos, el exceso de azúcar que tenemos en la sangre puede llegarnos a lesionar el riñón? La doctora nos ha mencionado que esta azúcar que va a llegar dentro del riñón la va a saturar, la va a sobresaturar, la va a lesionar. Entonces un riñón normal que va a actuar así como si fuera un servidor, una chumadera, ahí va a estar pasando el agua, pero los cristales de ahí del azúcar que van a llegar a lesionar al riñón, que esta va a ser un proceso crónico, dice la doctora, que la insuficiencia renal no se nos presenta de la noche a la mañana. Nos ha mencionado que es una enfermedad silenciosa, que ni siquiera nos podemos estar dando cuenta. Yo puedo tener diabetes y mi riñón poco a poco se puede ir lesionando. Eso nos había mencionado la doctora Marisa Colque. Aparte le habíamos preguntado acerca de la sintomatología. Como es una enfermedad silenciosa, la doctora nos ha mencionado que ¿cómo se diagnostica esto? Generalmente es por laboratorio. Las proteínas, dice que se nos sale por la orina, y estas proteínas ya no llegan a filtrar el riñón, sino ya directamente se salen por nuestras orinas, y ese va a ser uno de los primeros datos de la insuficiencia renal crónica. Doctora, una persona que tiene diabetes mellitus, no se cuida, ya estamos hablando de alguien que no se cuida, ¿cómo puede llegar, doctora, a acelerar este proceso de la lesión a nivel del riñón, doctora? Muchas veces aquellas personas que no realizan un control adecuado del azúcar, que no se toman sus medicamentos, que no hacen caso de la dieta, que no realizan actividad física como nosotros les recomendamos, generalmente este tipo de personas van a dejar que la diabetes progrese, y de esta manera pues la diabetes como va a generar niveles tan elevados de azúcar en la sangre, con el tiempo va a lesionar diferentes órganos. Aparte del riñón, doctora, ¿puede lesionar otros órganos? Claro que sí. La diabetes es como les digo, es una enfermedad silenciosa que de a poquito va lesionando diferentes tipos de órganos. Dentro de las complicaciones principales puede producir complicaciones a nivel ocular. ¿Qué es lo que nos va a producir? La que nosotros conocemos como retinopatía diabética. Las personas que son diabéticas con el tiempo, poco a poco van a empezar a perder la vista, van a tener visión borrosa, van a producirse daño en la retina, que es la parte posterior del ojo, pero también se va a producir daño en lo que es el lente del ojo, en el cristalino. Muchas personas van a acumular azúcar en este lente y el lente se va a volver opaco, entonces van a ver muy borroso, el cristalino ya se va a empezar a volver blanco y van a tener mucha dificultad a la hora de ver. Otro tipo de complicaciones que va a producir va a ser a nivel del corazón. Puede producir ataques cardíacos, ya que como la diabetes está enlazada con otro tipo de enfermedades en el síndrome metabólico, va a producir infartos del corazón. A nivel del cerebro puede producir embolias. A nivel de los nervios va a afectar principalmente los nervios, y hay personas que vienen y se quejan en la consulta: ay, doctora, me arde las manos, o siento punzadas algunas veces en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y esto es a causa de la diabetes, porque la diabetes va a lesionar los nervios, lo que nosotros conocemos como neuropatía diabética. Va a lesionar con el tiempo
tiempo y las personas pueden tener sensación de quemazón en las manos, de quemazón en los pies, que ellos dicen, pucha, pero no me pasa nada, no tengo ninguna otra cosa, no veo ninguna lesión en mi pie, pero me duele. Y como produce este tipo de neuropatía, va a hacer que algunas partes del cuerpo no sean tan sensibles. Es lo que causa el pie diabético. El pie diabético va a ser producido por la poca sensibilidad que nosotros tenemos en el piecito, y al no tener esa buena sensibilidad, alguna persona que utilice un zapato muy apreto, muy ajustado, el zapato lo que le va a producir es una úlcera, una llaga, una herida pequeña. Y como la persona no siente, deja pasar, pero la úlcera no se cura por la misma diabetes, y con el tiempo la úlcera va creciendo, pero no hacia afuera. Hacia afuera es una cosa muy pequeñita, pero hacia adentro crece una cosa grande, se infecta, se produce pus. La diabetes es una de las principales causas por la que las personas se les amputa el pie, la pierna, desde la rodilla a algunos se les tiene que amputar. Y finalmente la patología de la que yo les vengo a hablar, pues la nefropatía diabética, que es la enfermedad que la diabetes con el tiempo va a producir en el riñoncito. Doctora, las personas que nos están viendo, doctor, ya me han asustado con esa insuficiencia renal crónica. Ahora, ¿qué hago? Doctora, ¿cómo nos recomienda usted para todos aquellos que están viendo ahí sentaditos? ¿Qué hago para ver si los riñoncitos de mi papá, de mi mamá, de mi abuelita no están lesionados? ¿Cómo hago, doctora? ¿Qué le van a hacer en el hospital? ¿O dónde tengo que acudir, doctor? Bueno, principalmente nosotros a nivel general lo que recomendamos es hacer una investigación de si es que la persona tiene diabetes en todas aquellas personas que tengan de 45 años para arriba cada 3 años, para determinar si tienen diabetes o no, si el nivel de azúcar está por encima de 125, primero. Y realizar controles anuales cada año con el médico general, con el médico de familia, en aquellas personas que tengan factores de riesgo, como tengan antecedentes de diabetes, aquellas que tengan sobrepeso, que estén gorditas, aquellas personas que tengan enfermedades del corazón, aquellas personas que tengan hipertensión, aquellas personas que tengan azúcares altos en la sangre, deben realizarse controles de sangre cada año para determinar si en algún momento desarrollan diabetes, porque como ya les he dicho, probablemente no les produzca ningún síntoma, pero con el tiempo van a ir desarrollando diabetes, y tratar de encontrar en el momento en el que el azúcar no esté tan elevado nos va a ayudar a que nosotros podamos controlar de la mejor manera a estas personas y que no lleguen a tener una enfermedad renal que los pueda llevar a diálisis, ¿sí? Y en el caso del riñón, doctor, una persona que ya tiene diabetes mellitus, ¿cómo yo me doy cuenta que el riñón ya está fallando? ¿Qué tipo de exámenes complementarios? Si bien usted nos dice que generalmente se diagnostica por laboratorio. Sí. ¿Cómo le hacemos, doctora? Sí, normalmente cuando a nuestra consulta nos llegan pacientes con diabetes ya de más de 5 años o aquellos diabéticos que son remitidos a nuestra consulta, el primer laboratorio que nosotros pedimos es el nivel de creatinina en la sangre, para ver cómo está la función del riñón. Si los niveles de creatinina para la edad de la persona que venga a consultar están por encima del valor normal, pues nosotros decimos, aquí ya hay una alteración del riñoncito. El riñoncito ya no está funcionando al 100%. El riñoncito ha dejado de funcionar un poco. Otro de los exámenes que nosotros pedimos es la proteinuria. La proteinuria se refiere a la cantidad de proteínas que nosotros eliminamos por la orina. Una persona que no tiene diabetes, una persona sana, normalmente no elimina proteínas por la orina, pero una persona que tiene algún tipo de daño en el riñón va a empezar a eliminar proteínas por la orina. Este filtro que es el riñón va a empezar a dañarse y se va a empezar a llenar de huecos grandes. Por esos huecos van a pasar las proteínas, y eso no es bueno. Que nosotros eliminemos proteínas por la orina no es bueno, porque cada vez que pasa una proteína lesiona mucho más nuestro filtro, que es el riñoncito. Otro de los elementos que nosotros pedimos para ver si este paciente está con una diabetes bien controlada o mal controlada es la hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina es una hemoglobina es un tipo de hemoglobina que nos va a decir cómo ha estado el control de diabetes durante los últimos 3 meses. ¿Ya? En los pacientes que son diabéticos, normalmente la hemoglobina glicosilada en aquellos que ya tienen enfermedad del riñoncito, la hemoglobina glicosilada a la que nosotros queremos
podemos llegar es máximo hasta 7%. Cuando está por encima de 7%, quiere decir que el control de diabetes es malo. Pese a que en algún momento tengan controles de azúcares en ayunas que estén en 100, 120, que sean adecuados, probablemente el día que no ha venido a hacerse el control de laboratorio de la glucemia, haya estado con niveles de azúcares por encima de 200, 250, y eso nos habla que el paciente en algunos casos solamente se cuida cuando dice, pasado mañana tengo mis laboratorios, entonces no voy a comer nada de azúcar, me voy a cuidar la dieta, voy a consumir mucha agua. Se está engañando a sí mismo. Y de esta manera, ¿no? Sí, tratan de engañarnos a nosotros diciéndonos que tienen un buen control de azúcar, pero no. Nosotros tenemos una manera de darnos cuenta y de ver cómo ha estado llevando el paciente 3 meses antes su azúcar. Si ha estado elevado, la hemoglobina glucosilada va a salir muy alta. Si ha estado controlado, si ha estado siguiendo la dieta, tomando su medicamento, probablemente la hemoglobina glucosilada vaya a estar por debajo de 7. El valor adecuado para los diabéticos que no tienen enfermedades del riñoncito es entre 6.5 más o menos por ciento, ¿sí? Pero aquellos que ya tienen enfermedad del riñoncito diagnosticada, que se mantengan en el 7%, para nosotros es lo más adecuado. Otro de los elementos que los pacientes tienen que tener para controlar bien la diabetes, y como se asocia mucho con hipertensión, es el control de la presión. Que los pacientes que son diabéticos tengan un nivel de control de presión que esté entre 130 a 80 milímetros de mercurio. Cuando está por encima de este valor, generalmente el paciente está más predispuesto a desarrollar enfermedad del riñoncito. Pero cuando está por debajo de estos valores, por debajo de 130, 80, normalmente el daño en el riñón es mucho más posterior. Generalmente se presenta a más larga edad, a mucho más tiempo. Muy bien, estamos con la doctora Marisa Colque, ella es nefróloga. Nos vamos a ir a los mensajes. Usted puede mandar sus mensajes. Ahí vamos a leerlo. Uno dice... buenas tardes, disculpe, ¿cómo puedo evaluar la prediabetes? Estoy en sobrepeso. ¿Qué tipo de dieta debo seguir? Doctora, la prediabetes, ¿qué tipo de dieta puede seguir, dice doctor? Exactamente. Para evaluar si la persona tiene prediabetes o para ser catalogado, para entrar dentro del grupo de prediabetes, principalmente el laboratorio que nosotros realizamos, que los médicos generales de familia realizan, es la glucemia en ayunas, el nivel de azúcar en una persona en ayunas. Cuando este nivel de azúcar está entre 100 y 125, nosotros decimos que la persona tiene prediabetes. Todavía no es catalogada como una persona diabética, pero el nivel de azúcar tampoco es normal, porque para que esté normal tiene que estar por debajo de 100, y para que sea diagnosticado de diabetes tiene que estar por encima de 126. Pero estas personas que se encuentran en el limbo de 100, 125, que tengan 115, 120 más o menos, esas personas son prediabéticas. Este tipo de personas con un adecuado control dietético pueden mejorar mucho su nivel de azúcar e incluso pueden llegar a reducirlo sin necesidad de tomar medicación, solamente con la dieta. ¿Cuál es la dieta que habitualmente le han debido referir? Bajo consumo de sal, alrededor de 2 gramos de sal al día es lo más importante. Abundante consumo de agua, 2 litros de agua por día es lo más recomendado. Hidratos de carbono, la papa, el chuño, el fideo, todos aquellos elementos que son ricos en azúcares deben disminuir en la dieta. ¿Qué es lo que debemos consumir más? Vegetales. Normalmente el plato, todo el plato de comida, la mitad del plato tienen que ser vegetales. La otra, la mitad, un cuarto del plato pueden ser proteínas, algún tipo de carne, carne de pescado, carne de pollo, carne de res, y la otra cuarta parte podemos llenarlo con hidratos de carbono, pero más o menos esa tiene que ser la distribución que tiene que tener el plato de la persona. Consumir mayor cantidad de vegetales, disminuir la cantidad de hidratos de carbono, panes, azúcares, todo lo que engorde, ¿no, todo doctora? lo que nos engorde, todo eso disminuir y reemplazarlo por verduras. Es lo que mejor le va a ayudar. Y si está con sobrepeso, pues cómo no empezar a desarrollar algún tipo de actividad física, caminata frecuentemente, 30
30 minutos por día a una velocidad que haga que nos sentamos un poco cansaditos, le va a ayudar a bajar de peso. Y con esto vamos a ayudar a controlar esa prediabetes y probablemente disminuir nuestros niveles de azúcar en la sangre. Muy bien, nos vamos a otro mensaje a la línea 624-05-321. Buenas tardes, doctor. Un favor, me hice la prueba de azúcar en la sangre con un glucómetro, tengo 48 años y mis resultados salió de 132 miligramos de glicemia. Está bien y mi presión salió 114 milímetros de mercurio. ¿Será que está bien o debo cuidarme? Muy bien. Nosotros para hacer el diagnóstico de diabetes, principalmente lo que hacemos es realizar 2 controles de azúcar en ayunas 2 días seguidos. Si los controles en ayunas están por encima de 126, el paciente es catalogado como diabetes. Si usted tiene 132, probablemente necesite un segundo laboratorio para confirmar si tiene o no diabetes. Luego, otro examen que puede hacerse, como le he dicho, es la hemoglobina glucosilada para saber cómo ha estado el azúcar 3 meses anteriores. Doctor, una persona que tiene diabetes mellitus, ya habíamos mencionado, imagínese que su creatinina ya ha salido 2. Va a la consulta, le dicen, mira, parece que tus riñones se están empezando a dañar. ¿Qué le van a hacer, doctora? ¿Cómo le van a tratar? ¿O qué le van a hacer a mi familiar en el hospital? ¿O cuáles son los pasos, doctora, para tratar eso? Para tratar esto, principalmente lo que tenemos que hacer es controlar los factores de riesgo que van a producir la progresión de la enfermedad del riñón. Control de la presión. Aquellas personas que tienen presiones por encima de 130-80, iniciaremos con tratamientos que mejoren la presión arterial. Bajar la presión. Bajar la presión. Segundo, controlar los niveles de azúcar. Mejorar el tratamiento de la diabetes que ya debe llevar, ya sea con metformina, glibenclamida, aquellos medicamentos o incluso darles ya insulina para que bajen los niveles de azúcar y hacerles controles mensuales para ver cómo están llevando el tema del azúcar. Regular la medicación de la diabetes. Exacto. 2. Y tercero, la dieta que tiene que ser estricta en estos pacientes para evitar la progresión. En este caso, como les vuelvo a mencionar, disminuir el consumo de sal, incrementar el consumo de agua, disminuir la cantidad de hidratos de carbono en las comidas es de los elementos más importantes. Y como cuarto, la actividad física, como ya les había mencionado. Vean, son 4 puntos con las cuales podemos llegar a tratar esta diabetes. Nos había mencionado, doctora, primero nos ha dicho la presión arterial, bajar la presión arterial. Segundo, la medicación, corregir esa medicación, si está con metformina, insulina, corregir eso. Tercero, bajar de peso, nos dice la doctora. Y cuarto, la actividad física. Doctora, alguien ya que ha ido a la consulta, nos han dicho, tu riñón ya está dañado, ya no hay vuelta atrás, ya tienes insuficiencia renal. Doctora, este tema de la hemodiálisis, ¿qué es la hemodiálisis, doctora? Y dice que tiene que hacerse hemodiálisis, está corriendo al hospital 3 veces a la semana, pobrecito. ¿Qué es esa hemodiálisis, doctora? En este caso, en la progresión de la enfermedad del riñón, nosotros tenemos 5 estadios. Valga decir, el estadio 1 es la enfermedad del riñón de aquellos pacientes que tienen diabetes, que es el más leve. Probablemente este paciente no tenga ningún síntoma más allá. El estadio 2, el estadio 3 es una enfermedad moderada, en el que tal vez el paciente ya tenga algunos síntomas, empiece a orinar con espuma o empiece a subírsele la presión. El estadio 4 y 5 son aquellos pacientes que empiezan a tener un deterioro más pronunciado de la función del riñón. Y el estadio 5 pues es aquellos pacientes que la función del riñón normalmente es menor del 15%. En este caso nosotros les indicamos lo que es la hemodiálisis. Y en este caso pues hablarles que la hemodiálisis es un tratamiento de sustitución de la función del riñón. ¿Qué quiere decir? Como mi riñón está encargado de filtrar los tóxicos de mi cuerpo y como mi riñón no está funcionando en este momento, lo que tengo que hacer es utilizar una máquina que nosotros utilizamos en la hemodiálisis, que es un riñón artificial, para poder suplir la función del riñón. Como mi riñoncito no está funcionando, nosotros necesitamos conectar al paciente a una máquina de hemodiálisis para limpiar la sangre, para lavar la sangre, y este procedimiento se lo realiza 3 veces por semana, puede ser lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, y de esta manera nosotros reemplazamos una de las funciones del riñón, que es el de eliminar los tóxicos de la sangre. Entonces, esa es la hemodiálisis, doctora. Y esta hemodiálisis que uno realiza, ¿tiene que tener algún
cuidado, alguien que está acudiendo a su hemodiálisis, ¿cómo tiene que ir cuidándose? ¿Es propenso a infecciones o no, doctora? Claro que sí. Para la hemodiálisis, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos principalmente es un elemento que nos ayude a llegar a la sangre, a un vaso grande de la sangre. Generalmente muchos pacientes inician la hemodiálisis por medio de un catéter. El catéter que nosotros habitualmente lo colocamos en el cuello, este catéter está llegando cerca del corazón, entonces como está exteriorizado hacia la piel, es muy propenso a sufrir infecciones. Entonces lo que nuestro paciente que debe hacer es cuidar mucho este catéter para que no se nos infecte y así podamos seguir dializándolo. Ese es el hemodiálisis, ¿no, doctora? Es esa máquina, ¿no? Exactamente, aquí podemos ver una máquina de hemodiálisis, un filtro y cómo el paciente está conectado por medio de una fístula a la hemodiálisis. Como que le entra sangre y le sale sangre. Por medio de este sistema, si nosotros sacamos sangre, la lavamos en la máquina, inmediatamente la misma sangre retorna al cuerpo de la persona, pero mucho más limpia, sí. Esos son los filtros, doctora, y vemos ahí cómo la sangre está. Exactamente, ahí vemos cómo la sangre está mezclada con las toxinas y lo que hace la hemodiálisis es, como lo ven, retirar las toxinas de la sangre, dejando la sangre circular por las venas, y entonces así nosotros nos quedamos con los tóxicos del cuerpo y la sangre limpiecita ya vuelve al paciente, sí. Este filtro, doctora, es un riñón, un sustituto prácticamente del riñón. Exactamente, lo que hace es reemplazar una de las funciones del riñón, que es el de eliminar toxinas. Obviamente el riñón tiene más funciones, pero esta es una de las que vamos a suplir con la hemodiálisis. Muy bien, el día de hoy hemos platicado acerca de diabetes e insuficiencia renal con la doctora Marisa Colque. Doctora, ¿dónde podemos ubicarla? ¿Cuál es el número de teléfono, doctora? Claro que sí. Pueden realizar sus citas directamente con el número 712-25-128 en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz. Coordinen las citas, que tenemos 2 consultorios abiertos. Muchísimas gracias, querida doctora. Nos ha servido realmente el día de hoy para aprender este tema de la insuficiencia renal. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Vamos a volvernos a vernos el día viernes con un nuevo tema de salud.